Se necesita el corazón, se necesita tener claridad, como lo decía el pastor Alexis, en todo lo que Dios quiere hacer cuando Dios nos invita a ir a aguas más profundas. Llamados a ir a aguas profundas es el deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estoy completamente seguro de eso. El deseo de Dios no es que nos quedemos a la orilla o a la vera del camino esperando que algo bueno acontezca, porque lo bueno de Dios comienza a partir desde que yo lo creo con mi fe en Jesús en la mente y en el corazón. ¿Sabe que el camino del evangelio se le ha hecho una carga a mucha gente? Porque no ha logrado entender del todo que en medio de lo que Dios quiere hacer, nosotros no necesitamos ver con nuestros ojos naturales que las cosas ya están, sino necesitamos creerlo con nuestro corazón, porque si Él dijo, Él lo hará, y si Él lo prometió, lo cumplirá. ¿Alguien dice amén a esa palabra? Así que Dios está queriendo preparar el corazón. Acabamos de escuchar una enseñanza muy magistral. Personalmente no lo digo porque quiera congraciarme, porque David y yo somos amigos. Solo que entiendo que Dios está queriendo preparar primero el corazón. Dile al que está a tu lado, Dios indiscutiblemente quiere preparar primero tu corazón. Te voy a decir algo y siento en mi espíritu que debemos todos abrazar la idea. Yo creo que Dios empezó algo diferente en este país. Las cosas no se dan de un día para otro. Todo en la vida es un esfuerzo. Todo en la vida es un sacrificio. Pero Dios sabe recompensar el esfuerzo y el sacrificio que cada uno de los que le creemos hacemos para ver la gloria de Dios. De ahí que en algún momento, bueno, si le va a aplaudir, hágalo fuerte. De ahí que en algún momento me parece escuchar al Señor diciéndole a un hombre llamado Josué, después de la muerte de su líder, levántate, porque yo le juré a tus padres, yo le juré a tus ancestros, yo le juré a tu descendencia que les daría la tierra por heredad, y yo no puedo negarme a mí mismo. Así que parece que Dios siempre querrá que cada uno de nosotros hagamos el esfuerzo necesario para poder ver su gloria manifestada. Cuando Dios nos habló de aguas profundas, personalmente fui uno de los que lloró escuchando la palabra, el lema, el tema, el direccionamiento para esta nueva temporada, porque dije, definitivamente algo se trae Dios entre manos. No, usted no me está entendiendo. Definitivamente algo se trae Dios entre manos, porque Dios no invita a cualquiera a ir más profundo en Él. Escucha esto. Aunque la palabra se suelta para todos, aunque la palabra y la bendición de Dios quiere llegar y alcanzar a todos, no todos entienden esta revelación. No todos lo comprenden. En el mes de febrero, después de llegar de Cancún, estuvimos en aguas profundas en Cancún y bien profundas en la playa. Después de ir a Juárez, regresando, sufrí una pérdida muy fuerte. Se fue mi papá al cielo. Y yo dije, no voy a volver a salir. Voy a esperar un tiempo. Pero hicimos un live con una pastora de Ecuador y con un pastor de Colombia, y estando en el live hablando de aguas profundas, yo tuve que empezar a llorar, y era una mezcla de sentimientos encontrados porque había perdido a mi viejo. Pero a la vez, como decía el pastor Alexis, de la presión en la que vas a experimentar cuando te meten a aguas más profundas. Pero estando allí, yo le decía, Señor, ¿por qué me pasas por esta situación? ¿Por qué permites estas circunstancias? En el buen sentido, yo no estaba reclamando nada.
De hecho, en mi caso fue hasta bonita la muerte de mi padre. Porque mientras regresaba de México, esa madrugada que volaba a Colombia, recibo a las 3 de la mañana un video en el que mi padre, arrodillado orando, le dio un infarto y ahí quedó. Violento eso no tiene precedentes. Minutos antes, yo no vine a hablarle de mi padre. De hecho, eso no estaba dentro de la agenda ni del bosquejo. Pero minutos antes, mi madre dice que esa mañana mi papá se levantó, dirigió el ayuno congregacional. Por la tarde fue y visitó a unas familias para establecer un grupo nuevo familiar. Y luego, al final de la tarde-noche, visitó el otro grupo que ya tenía. Regresó a casa, se bañó, se cambió y se lanzó de rodillas. Y mi mamá dice que lo último que le escuchó decir en oración fue: Padre, yo te pido por el corazón de Daniel, que está en España. Te pido que tú lo guardes, te pido que tú lo direcciones, te pido que le des temor en su corazón. Mi hermano que me sigue. Luego la oración que continuó fue: Señor, te pido por Claudia, la tercera, porque ella necesita que tu espíritu la guíe y que tu palabra la enseñe. Dios mío, te pido por Gloria, para que ella en esa decisión que va a tomar en algunos días de casarse, lo haga bien. Te pido por Álvaro, el menor, porque él tiene un corazón sencillo. Señor, guárdalo, ayúdalo, porque está muy nuevo en el matrimonio. Señor, y te pido por el mayor, el cabezón de todos. Te pido por Anderson, para que le des un ministerio cada día más fuerte, para que cada día lo bendigas, para que cada día lo dirijas. Y a partir de esa oración no se escuchó más. Obviamente, cuando me cuentan todo esto, Leo, no fue fácil para mí asimilar lo que mi madre había oído antes de que Dios decidiera llevarse a mi padre al cielo hace 3-4 meses. Así que cuento esto porque Alexis soltó algo que usted tiene que saber a partir de ahora. Y es que cuando Dios nos llama a ir a aguas más profundas, nuestras vidas tendrán que ser procesadas. Nuestras vidas tendrán que ser formadas. A la mayoría, como decía mi pastor Medina anoche, nos encanta escuchar de retribución, de bendición, de todo lo que queremos a mano llena recibir, pero muy pocos están dispuestos a asumir la responsabilidad que ello conlleva. Y es que Dios no le va a dar su bendición a alguien que no ha aprendido a cuidar su corazón y a prepararse, porque entonces podrá sufrir gran pérdida. Gracias por su entusiasmo. Yo no quería ser el que le echara sal al tinto, pero me tocó a mí. Porque yo quiero que usted también salga de este lugar consciente de que hay una responsabilidad que Dios quiere que asumas, para que luego la bendición que Él traerá a tu vida, porque de cierto la traerá. Aleluya, alábelo, alábelo. No te vaya a matar. En alguna ocasión, Saúl sale de casa, lo hablaba mi pastor David, obedeciendo a su padre, porque unas asnas se perdieron. ¿Está ahí conmigo? Solamente lo llama, le dice: ve con el criado porque se perdieron las asnas, necesito que las consiga y las traigas. Era un muchachito, no sabía con lo que se iba a conseguir, pero intentó obedecer a su padre. Camino a buscar las asnas con una actitud en un primer momento correcta, Saúl termina consiguiéndose con la bendición. La bendición no la buscó Saúl, la bendición le llegó a él y le tocó,
porque estaba en el lugar correcto, en el día correcto, en la hora correcta y con la actitud correcta. Sin embargo, entiendo que no del todo era el deseo de Dios. Porque obviamente Dios no quería que su pueblo buscara un rey humano. Dios quería dirigir a su pueblo de manera personal, como lo quiere hacer con cada uno de nosotros a partir de este tiempo. ¿Alguien dice amén? Como buen venezolano, aunque no se me note, tengo que decirle que nosotros estábamos acostumbrados años atrás a otra cosa. Estábamos acostumbrados a depender mucho de nosotros mismos, de nuestras regalías. No puedo hablar mucho y menos en estos tiempos, pero estábamos acostumbrados a depender demasiado de aquello que Dios nos había dejado como herencia por ser una nación muy bendita. ¿Alguien dice amén a eso? Sin embargo, a Dios le tocó meternos en el proceso para que entendiéramos que la bendición que viene de Jehová no nos puede dañar. Así que aguas profundas tiene que ver mucho también con esto, con que usted y yo podamos entender que si queremos ser realmente bendecidos y que la bendición trascienda en el tiempo y se sostenga, necesitamos tener un corazón y una actitud correcta para que ella pueda mantenerse el tiempo que sea necesario. Vamos a atravesar circunstancias. Dile al que está a tu lado: enfrentaremos crisis. Dile, contéstale, dile, cuéntame algo nuevo. Y yo sé que usted no quisiera escuchar esa palabra. Téngame paciencia. Dijo el pastor David: lo voy a llevar por un laberinto y piedra sé que no me va a dar. Tranquilo. La idea es que nosotros podamos entender que Dios quiere llevarnos en un proceso formativo para que la bendición, cuando llegue, la podamos administrar de tal forma que alcance para ti, para los tuyos y para los que no vas a conocer. Así que en un momento Dios se le revela al profeta Ezequiel, y en la revelación le muestra un río, el río que trae vida, un río que trae sanidad, un río que trae restauración a las naciones. Sin embargo, yo no le quiero hablar de ese río, pero quiero contextualizarle la idea con lo que pasó por allá en Lucas capítulo 5, donde un hombre en un primer momento tiene que ser atraído por una palabra para poder recibir bendición. Pero que el Señor trata con el corazón de aquel hombre, porque la bendición, prepárese, agárrese duro de la silla, no era lo que quizá en un momento ellos esperaban. La vida de aquel hombre da un vuelco, la vida de aquel hombre da un giro total cuando se estrella con un propósito, una asignación y una verdad eterna que trasciende lo humano y lo material. Y es que la mayoría, y yo soy el primero que grito amén, queremos ver cosas materiales. A mí me gustaría un buen carro. ¿A quién le gustaría un buen carro? Al que no, ok, le entendemos. A mí me gustaría una buena casa. Estoy pensando si hay algún arquitecto aquí que me ayude, porque sueño con tener una casa en el aire. Ok, está muy bien. ¿Dije algo mal, Leo? Ok, yo la sueño. Nunca la he tenido, me gustaría tenerla. Sin embargo, la bendición de Jehová trasciende lo humano. La bendición de Jehová trasciende lo natural. La bendición de Jehová va mucho más allá, aunque no sea pecado ni sea malo tener una buena casa, tener un buen carro, tener una estabilidad económica, tener buenos hijos, tener gente a mi alrededor que todo lo tenga. Va más allá de eso. Alguien diga amén. A su nombre.
El día que el Señor se le atraviesa a Ezequiel, le muestra que, aunque el principio es pequeño, y aunque en el principio tú y yo tenemos el control hasta cierto punto, Dios te quiere llevar en la ruta correcta del proceso formativo y de crecimiento hasta que entiendas que ya no depende de ti, sino solo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Así que Jesús aparece en la escena. Estoy hablando ahora de Pedro, ¿se acuerda? Casi me voy a aguas profundas. Jesús aparece en la escena. Y en un momento dado, cuando Jesús aparece a la orilla del mar de Galilea, lo que observa es que hay un montón de gente que lo sigue a él, porque tiene buena palabra, porque lo han visto hacer 2 que 3 cosas interesantes, y porque empezó la fama a moverse por todos los lugares donde él pasaba. A los pescadores, discúlpeme la expresión tan grotesca, no les importa eso, ni quién es él. Solo lo observan, pero ellos siguen lavando las redes porque estaban de regreso de una jornada en la que no habían obtenido absolutamente nada. Una jornada larga, diga conmigo, un tiempo largo, un tiempo difícil y un tiempo oscuro. Cuando Jesús los ve, entendiendo la idea, les pide a ellos, porque yo entiendo en la historia que Jesús se acercó a un lugar donde lo normal era ver cantidad de barcas y pescadores, porque era el trabajo de muchos. Pero Jesús colocó su mirada en aquellas 2 barquitas, en las barcas de aquellos que, adelantándome un poco en la historia, en la idea, estaba el hombre que luego sería pescador de hombres. Jesús llega, ya usted conoce la historia, y después de haber predicado, a mí me llama la atención algo que quizás no sé si usted lo ha notado, y también he aprendido en lo poco que tengo en el Evangelio y quisiera compartírselo, que por favor no pase por alto los detalles que la Biblia a usted le da. Hay detalles que parecen insignificantes, pero que cuando usted los observa detenidamente y pide al Espíritu Santo que le enseñe, hará de usted algo poderoso. Jesús llega, predica a la multitud. ¿Está conmigo en la idea? En ningún momento entabló en primer lugar una conversación diferente con ellos. Solo se acercó para que le prestaran las barcas, y corriendo un poco de la orilla las barcas, se sentó y le predicó a la multitud, porque era la costumbre de un maestro judío. Entonces, cuando Jesús termina, la Biblia en ninguna parte dice que les haya preguntado si tenían pescado, si no tenían pescado, si habían trabajado. ¿Está conmigo en la idea? Lo puede leer en casa para no demorarnos tanto. Pero lo primero que Jesús les dice es: boguen mar adentro. Los invita a que se regresen. Yo me imagino que Jesús concluyó aquello porque no vio el producido. Yo me imagino que en cierta manera, humanamente hablando, Jesús concluyó que no habían pescado nada porque no observó nada. Los estaba viendo era lavar y recoger las redes para regresarse. Yo me imagino a Pedro mientras lavaba las redes pensando: ¿qué le digo a mi esposa? No me va a creer que trabajé toda la noche. Mínimo pensará que me fui con los amigos de vagancia. Mínimo pensará que quién sabe en qué andaba metido. Mínimo pensará que me fui de vigilia en vez de ir a trabajar y traer el sustento. Mínimo pensará que quién sabe para dónde agarré a jugar dominó con los muchachos. Mínimo pensará que me fui a divertir o a jugar un rato, cuando ella no sabe lo que estoy viviendo. Había un hombre preocupado lavando las redes porque no tenía nada que llevar a su casa. Había un corazón angustiado como el de muchos en este tiempo, porque hablan por aquí, hablan por allá, dicen y dicen, pero no vemos ningún tipo de resultado. ¿Alguien dice amén a eso? Pero ahí no había cualquiera.
Ahí estaba el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que todo lo sabe, el que no se va a victimizar contigo. Ay, dile al que está a tu lado: cuando Dios te invita a aguas profundas, ni quiere excusas, ni se va a victimizar contigo. ¿Alguien me entiende la idea? Si nos ponemos a echar cuentos aquí de cómo nos ha ido en la vida, todos lloramos, compadre. A todos nos ha ido duro. A todos nos ha tocado fuerte. ¿O no? ¿A alguien le ha tocado suave aquí? No, me están asustando ya. Yo no sabía que Alexis tenía una iglesia tan bendecida, que esta gente no ha pasado por ninguna circunstancia. Mira el que está a tu lado y dile: tienes una cara de que no has tenido que luchar en la vida. Me están asustando ya. Aquí veo una cara que sí le ha tocado duro. A ver, permítame, observo. Me estoy quedando miope ahora también. No solo son las canas y la calvicie, también ahora es la vista. Pero yo creo que estoy en medio de gente que no le ha tocado fácil, ¿o sí? Yo estoy esta noche aquí cerrando este tiempo en medio de gente que, como Pedro aquel día, estaba bien preocupado. Y si tenía una mujer así, no sé si de aquí, no lo sé, me puedo meter en problemas, necesito irme. Y si tenía una esposa bien exigente, ¿hay aquí exigentes esposas? Mira la que está a su lado y dile: ¿eres exigente, comadre? A ver, ¿dónde están los esposos y los maridos sufridos? Digo, bendecidos. Ay. ¿Algún Pedrito esta noche aquí? Dios te bendiga, Pedro Elías. Sufriendo ahí, pensando: ¿con qué le salgo yo a esta mujer? No me va a creer. ¿Tú le creerías? ¿Le creerías a tu marido que toda la noche estuvo trabajando y no consiguió nada? Y andaba con el Jacobo y con el Juan. ¡Ah! Ponte a creer. A esos dos los tengo entre ojos. Ese par son vagos. Y a ti no te encanta sino andar con esos dos. De paso siempre llegan oliendo a pescado. Ustedes dos se traen algo. Yo quiero decirle esto. Cuando el Señor mira a Pedro, lo primero que le da es la indicación de ir, ¿qué? Mar adentro. En una ocasión, Pastor Alexis, escuché a un personaje decir que cuando escuchaba y leía sobre la palabra de aguas profundas, en medio de su crisis le preguntó al Señor: Señor, yo quiero que tú me salves de mis enemigos y tú me invitas a navegar en aguas más profundas. Yo quiero saber ¿por qué? Y dice que escuchó el susurro del Espíritu que le habló al corazón y le dijo: porque es que en las profundidades tus enemigos no saben nadar. ¿Alguien puede adorar al Señor por eso? Dile al que está a tu lado: en las profundidades tus enemigos no saben nadar. Si usted recuerda un poquito, déjeme terminar el contexto y la introducción de la predicación que no he empezado. Aleluya. Recuerdo al pueblo de Israel bien preocupado porque los egipcios vienen detrás. No había salida. Si miraban hacia un lado, habían unos despeñaderos, unos desfiladeros, dice la palabra. Si miraban hacia el otro, lo único que veían era desierto. Habían cosas alrededor que no les daban seguridad de que iban a salir bien librados.
Y cuando miraban hacia atrás, por si acaso alguien quiere mirar atrás, lo que veían era ¿qué? Al faraón y a su ejército que se apresuraba para llegar. Y si miraban hacia adelante, ¿qué había adelante? Un mar imponente que puede tipificar el mundo y todas aquellas circunstancias que vivimos. Y cuando la gente comenzó a murmurar de Moisés, porque a él fue el único que se le ocurrió liderar una revuelta para salir de la opresión y de la esclavitud, de aquel, digámoslo así, de aquel sistema diabólico que los oprimía por años. Usted entiende. Le estoy hablando entre líneas hace rato. Usted entiende. Cuando miraban por un lado, cuando miraban para el otro, muchos quizás pensaron que vendría ayuda humana. Pero eso no pasó, ni pasaría, porque entonces le iban a robar la gloria al que les iba a entregar la victoria. Eso sonó bien, eso sonó bien. Aplauda, aplauda, aplauda. Escuche lo que viene. No se desconecte de Pedro ni de Ezequiel, ya va. Entonces Jesús le habla a Pedro: tranquilo, ya voy para allá. Estoy aquí y allá para que me comprenda el contexto. Necesitas ir a aguas más profundas. Y Pedro le argumenta humanamente lo que cualquiera le puede argumentar. Al mirar a Jesús, yo me imagino que Pedro lo había escuchado predicarle antes a la multitud o enseñarle, y le dijo, ¿cómo le dijo? ¿Alguien sabe lo que le dijo? Maestro. Como diciéndole en pocas palabras, permítame especular de la mejor manera. A ver. Tú eres un maestro, yo soy un pescador. Maestro, por si no te queda claro y para que aprendas, el arte de la pesca se hace en la noche. Profesionalmente, para poder sacar y vender, se hace de noche. Maestro, toda la noche. ¿Usted sabía por qué le argumentó eso Pedro? Para que el maestro supiera, según Pedro, que él no sabía cómo se hacía. Se fueron. Vuelvo de nuevo. ¿Qué le dijo? Maestro. Yo me imagino entre paréntesis a Pedro diciendo, ¿me va a venir a enseñar a mí? Habló muy bien, te lo agradecemos, tienes buen léxico, le hablaste a la multitud y qué lindo, bravo, te vamos a dar hasta una ofrenda. Y Pedro le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, no estamos de vagos. Ay, hemos estado ocupados y tú nos dices que vayamos de nuevo y que echemos, y lógicamente no tengo tiempo para explicarle más detalles, la red a la derecha, maestro. Pero sabe, ese día algo pasó con la palabra que Jesús soltó a la multitud. Porque mientras Jesús le hablaba a la multitud, el corazón de Pedro tal vez estaba inquieto, pero escuchó algo que lo convenció para decirle, pero en tu palabra, o más en tu palabra, echaremos la red. Van a aguas profundas. ¿A cuántos Dios le ha dado una palabra poderosa aquí? Pero pasa el tiempo y usted no ve resultados. En una primera etapa Dios te da la palabra y tú agarras y te avientas, dicen los mexicanos, o te lanzas por fe y caminas. Pero cuando estás caminando, no puedes negar que la duda viene a tu corazón y a tu mente. Yo me imagino a Pedro, en ese tiempo no habían lanchitas de motor, por si acaso. El Señor no le dijo, ve unos metros. ¿Le dijo eso? No. Ve a aguas, boga mar. No lo mandó allí nomás.
nosotros tuvimos el privilegio, bueno, ya lo hemos hecho varias veces, de ir a Chichiriviche. Venimos de allá y nos dieron el privilegio de sacar un ratito para ir a Los Cayos. Pero los que han ido, ¿quién ha ido? A ver, ay Dios mío, conéctese. Saben que si quiere conocer algo bueno, bonito, tiene que entrarse a la profundidad. Tiene que ir a Cayo Sombrero. Y cuando usted agarra mar adentro, papá, agárrese duro. Porque si usted le tiene miedo al agua, es sabroso. Y si quiere experimentar algo más extremo, a Cayo Juanes o a 360 cuando se regresa. Sé bastante porque me han llevado. Yo le tengo miedo, pero yo no voy a dejar de ir por el miedo. Usted no me está entendiendo definitivamente. Pero mientras llego, mientras voy de camino y el oleaje es fuerte y la lancha motor comienza a golpear, comienzo a sentir que hasta ahí llegamos. Se fueron. Comienza uno a encomendar su espíritu, ¿o no? Comienza uno a decir, ¿y si esta cosa se hunde? Aunque el lanchero con cara de malo va parado atrás así. Los que han ido saben que no estoy exagerando. Los que han ido saben que no estoy mintiendo. Y uno lo mira y como que brother, y él como que más se diabla, como que más se transforma. Pero cuando usted llega, ay mi madre, y usted ve esa agua cristalina, me voy a quedar solo con el agua y la playa, no me pregunte qué más se ve. No lo entendieron, pero bueno. Cuando usted llega ahí y usted comienza a gozarse y se mete en eso tan lindo, los que hemos ido, usted dice, valió la pena el susto, man. Valió la pena la arriesgada, ¿o no? Valió la pena porque y uno es tan masoquista. De regreso usted viene que no puede, rogando a Dios que llegue rápido para bajarse y para la casa. Pero el siguiente año de vacaciones algo le entra a usted que tiene que volver. Eso solamente, escuche bien, pasa cuando hay algo que nos atrae. Eso solamente pasa cuando hay algo que, digámoslo así en el buen sentido, nos bendice. Así que hoy la idea es que entiendas que en el caminar, en el andar con Dios, vas a tener que atravesar procesos y circunstancias. Sin embargo, rápido, alguien está escribiendo, y si multimedia me ayuda solo con los títulos. Sin embargo, aguas profundas significa, número 1, dependencia total de Dios y su palabra. Aunque los pensamientos lluevan mientras llegas a tu destino profético y a tu bendición, mientras llegas a tus aguas profundas para disfrutarlo, mientras llegas allí y los pensamientos vienen y van, hay una palabra que te dice que el Señor está contigo y no te dejará en ningún momento. Y aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Yo no sé si es la mucha confianza que ya les tengo y les he dicho cosas que naturalmente no digo cuando salgo. Y menos en iglesias que no son las nuestras, para evitar. Pero es la confianza, porque saben que según Alexi, él es hermano mío, y según yo, él es hermano mío de otra madre, pero somos hermanos. Pero escuche esto. En una ocasión había una reunión de pastores y estaban hablando de esto, de la fe, de la dependencia de Dios. Y el que estaba parado al frente, porque cuando uno toma esto, yo no sé qué pasa, pero uno se empodera. No lo entendieron. Bueno. Sí o no, se empodera y uno se siente como
grande, poderoso. Ay, bájese. No lo entendían. Bueno. Entonces el predicador estaba motivando a los pastores y le soltó la palabra que les dije: hermano, pastor, líder, la Biblia dice que si pasas por las aguas no te ahogarás. Se paró un pastor y dijo: pastor, pero de vez en cuando su tragadita de agua se la hace pasar a uno. Yo sé que no me voy a ahogar, pero de vez en cuando, ¿cuánto más? Voy a atravesar esos momentos. Pero ¿sabe qué es lo bueno de esto? Que cuando dependemos de Dios y no de los hombres, más temprano que tarde el Señor peleará por nosotros y nos dará la victoria que Él ha prometido que nos va a entregar. ¿Alguien dice amén a eso? ¡Aleluya! Así que no te equivoques. Di conmigo: las aguas profundas también representan el desafío de darle el control a Dios. Casados, levanten la mano los casados, a ver, los que viven en pareja, pues. Qué difícil es dejar el control por ahí. Bueno, no le ha pasado, pues. Porque ¿sabe qué representa eso? Que te cambien el canal, que te quiten lo que estabas viendo y que según tú te gustaba. ¿Cuántos se enojan porque les quiten el control? Gracias. Porque eso lo puedes tomar como ejemplo, porque Dios nos está hablando: entrégame el control de tu vida. Yo sé realmente lo que tú necesitas. No te voy a dar lo que tú quieres, te voy a dar lo que tú necesitas. Ya va. Toma aire para que lo celebras bien. Escucha. Y cuando Dios te dice eso, debes estar consciente que sus caminos no son tus caminos, que tus pensamientos no son tus pensamientos. Y Él declara, espera. Él declara: como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que tus caminos y mis pensamientos que tus pensamientos. Alguien alabe a Dios por eso. Aleluya. Pastora Nancy, me monto en un avión 6 de la mañana con mi esposa, Ciudad de México, rumbo a la frontera con Estados Unidos. A predicar no me iba. Y cuando el avión despega, unos 20 minutos después, por primera vez, se asoma en mi ventana, o nosotros de asomados vimos, de manera explícita, uno de los mejores o de las mejores maravillas del mundo. Un volcán espectacular que hay ahí en Puebla. Uno de los más famosos del planeta Tierra. Pero ese día contamos con la suerte, diría alguien. Pero en Dios no pasa eso. Que estaba despejadito y que parecía que alguien con un dedo, de manera muy cuidadosa, pintó una fumarola blanca. Y cuando el avión va pasando muy cerca y yo veo esto, pues yo me emociono. De pronto usted no, usted ha visto cientos de pronto usted vive al lado de un volcán, que sabía yo eso. Pero yo lo estaba viendo en otro país, una cosa espectacular, terrorífica, porque da miedo pensar en qué puede suceder. Pero cuando lo vi me quedé sorprendido y dije: vaya, qué bonito, qué hermoso, qué privilegio, ¿o no? Claro, como no fue usted, la mitad no dijo nada. Se supone. De eso vivimos, de envidia. Y de pronto yo me pongo a llorar. Soy muy llorón. Y le digo: ay, Señor, qué bendición que tú me das de ver esto. Y cuando me estoy deleitando, siento que el Espíritu Santo me habla al corazón y me dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a la mente o al corazón del hombre. Escucha, no, todavía no celebre. Son las que yo tengo reservadas, preparadas y guardaditas para los que me aman y los que me buscan.
Entonces el Señor me dijo: no te fascines por eso. Esa palabra te está queriendo decir que si hoy viste algo interesante que te gustaba, que te bendijo, prepárate y sigue dependiendo de Dios, porque hay cosas que todavía no han visto tus ojos, hay cosas que tus oídos todavía no han escuchado, y hay cosas que no han subido a tu corazón, que están guardadas producto de tu obediencia y tu fidelidad a Dios. Ahora sí, alguien diga amén a eso. Dile al que está a tu lado: la clave es, y la clave está en depender de Dios. Qué difícil es depender de Dios, hermano. A ver, ¿le ha costado a usted depender de Dios? Bienvenido al club. Demasiado. Vuelvo y le digo, cuando uno toma esto y se para aquí, se empodera y lanza y ¡guau, guau, guau! Y usted grita, no, naturalmente. Y yo también lo hago. Pero cuando estamos allá abajo, estoy hablando de mí, cuando estamos allá abajo, cuando estamos en casa, cuando tenemos que enfrentar las circunstancias, cuando tenemos que ver lo que pasa con nuestros hijos queridos y amados, cuando tenemos que lidiar con la situación, cuando tenemos que pagar por BCB, mejor no digo más. Cuando tenemos que ir a trabajar y vemos que las cosas no se dan, ahí todo cambia. Ahí se le olvidó las profundas aguas. Y es ahí donde Dios te quiere recordar: no te has salido de las aguas, te estoy invitando a que entres, a que dependas de mí. Porque, escucha, mujer, entre más dependes de Dios, más te pareces a Él. Bueno, eso sonó bonito. Aplauda y prepárese. Aquí va, varones: menos peleas. Varones, no ayuden tanto. Porque tú no dependes del marido que te dieron. Eso es así, agresiva. Tú no dependes de las circunstancias. Tú no dependes de tus hijos que te manden 3 lochas. Reciba. Tú no dependes de eso. Dice el salmista: alzaré para ver de dónde viene mi socorro. Y se para firme y dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No es fácil. Yo sé que no es fácil. Moisés corre. Les dije que esperaran, que tranquilos. Moisés corre y le dice: Señor, esta gente, en pocas palabras, me va a matar. Usted me hizo sacarlos de allá. Porque, a ver, concordemos en algo. ¿Con quién habló Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto? ¿Con quién? Con más nadie. Con más nadie, hermano. Entonces no es fácil cuando tú vienes a la iglesia y tu pastor te dice: recibe, y después de que a usted no le salen las cosas, usted quisiera agarrar a ese pastor. ¿Sí o no? Ay, pues, ahora huele a cielo aquí, pues ahora. No rompen un plato. El predicador me dijo, el profeta dijo, y yo no veo solución, ¿o no? Esas son luchas que vivimos. Ese es el momento apremiante en el que Pedro se monta en la barca y dice: vamos a ir a echar la red a la derecha. En tu palabra, emocionados del ambiente, cualquiera grita amén. Yo no lo podía dejar ir a usted así, tenía que alinearlo. Usted aquí dice amén, porque la casa de Jehová, el lugar de reunión, lo que hemos dispuesto para Dios, siempre trae un refrigerio, siempre traerá una motivación, siempre te dará el ánimo necesario. Por eso, congréguese. Ya me desahogué, pastora. Lo que todo pastor quisiera que le digan a la gente: aló, aquí va. Pero cuando sales por esa puerta y regresas a tu casa, mi querido hermano,
y regresas al lugar donde Dios te colocó, vas a tener que pasar las mismas circunstancias. Muchas veces vienes a la iglesia, sales con una palabra, bendecido, y llega a casa y parece que fuera el mismo. Perdón muchachos, espere. Estoy diciendo algo que no es cierto. Y es ahí donde tienes que recordar que te metieron en aguas profundas. Y lo que te están diciendo es: no sigas dependiendo de tu fuerza. Entre más peleas con tu marido, se va a ir. De pronto no falta la que grita: ¡ay, eso es lo que yo quería! Entre más peleas con tus hijos, pero entre más vas a aguas profundas, donde nadie te ve, donde no necesitas desgastarte, en el secreto, en la intimidad, donde nadie te ve, ahí el que te ve en lo secreto, por tu dependencia de él, comienza a recompensarte en público y comienza a pelear a tu favor. ¿Alguien dice amén a eso? Y comienza, en segundo lugar, a ayudarte a superar adversidades. Pero esas adversidades, escuche bien, se superan cada día dependiendo de Dios. David se prepara. David lo decía. Se prepara y se va a la línea de la batalla porque David sabe que cualquier momento que pierda, el filisteo se lo puede llevar. David sabía, aunque se le paró a Saúl y le dijo: mi rey, tu siervo viene oso, viene león, no, espérese, usted no va a enfrentar un oso ni un león. Usted va a enfrentar un paladín. Usted va a enfrentar un hombre que toda la vida ha sido preparado en el arte de la guerra. Usted va a enfrentar a uno que tiene espada, lanza y jabalina, y ese no está jugando. Tiene una semana vociferando contra todo y tiene a todo un ejército capacitado, ya adulto, escondido detrás de las faldas mías, para que usted con 17 años, sin experiencia, me venga a decir que usted es capaz de matarlo. Pero cuando estás en aguas profundas, Dios te dota de la capacidad, aunque tengas temor, aunque tengas miedo, aunque por momentos quieras dudar. La duda no es pecado. El caer en la consecuencia de la duda y retroceder, eso no agrada a Dios. La fe siempre agradará al Señor. Y permítame terminar. En ese sentido, llega David, corre a la línea de batalla y lo primero que le dice, hay historiadores que piensan que David, a la vez que aprovechó su habilidad, utilizó estrategia que Dios le dio, porque David no se puso a pensarlo tanto. David, cuando lo vio, yo no quiero creer que David era tan echón para ir a pelear con el otro. No. Él lo que tenía era la fuerza que venía de Jehová. Él lo que tenía era la sabiduría que venía del cielo. Él lo que tenía era el poder de Dios. Corre a la línea de batalla y Dios permite que el filisteo lo maldiga, porque muchas veces Dios va a permitir que el diablo vocifere contra ti. Señor, pero si me congrego, Señor, pero yo ayuno, yo oro, yo pago los diezmos, yo necesito formar tu carácter. Yo necesito formar tu temperamento. Hay temperamento feo, hermano. Seamos realistas. El otro día enseñando a los adoradores, no me voy a meter con ustedes sabe que son panas míos. Pero el otro día le enseñaba a los adoradores y les decía rápido, el talento te abre puertas, el carácter te las mantiene abiertas. ¿Aló? Usted puede tener habilidad y la gente quiere tenerte. Cuando ven tu habilidad, la gente quiere contigo, pero cuando ven cómo actúas, cómo reaccionas, cómo hablas, van a decir, uy, no.
Entonces David corre a la línea de batalla, porque Dios permite que muchas veces escuches al enemigo tratando de levantarse contra ti. Cualquiera podría decir, ¿y por qué si Dios es tan bueno permite eso? Sencillo, porque Dios sabe de qué material te hizo a ti. Y Él sigue confiando en que, como dicen nuestros amigos mexicanos, no te vas a rajar así nomás, chiquito. Él sabe que tienes lo que se necesita para enfrentar la adversidad, que tienes lo que hace falta. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Se prepara? Ahí va, ahí va. Dios permite que Moisés escuche al pueblo y a los líderes del pueblo revelándosele. ¿Por qué nos trajiste a este lugar a morir? Y Moisés va, Señor. Bueno, así no, yo debía haber estudiado arte dramática y escénica, pero Señor, mira esta gente lo que está diciendo. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dije? Dios no se victimiza con nadie. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué clamas a mí? Pocas palabras, deje de perder tiempo. Hay momentos donde la oración no puede ser pasiva. Tiene que tener una actitud ¿qué? Activa, acorde. No es solo, ay, líbranos, Señor. No. Y entonces el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué te entregué? ¿Qué te di? A ese le dieron una vara. A ese le entregaron un pedazo de palo. Como símbolo, como señal de que el respaldo de Dios estaba con él. Dios te ha dado una habilidad. Dios te ha dado capacidades, Dios te ha dado dones, Dios te ha dado ministerio, Dios te ha dado talento como una señal. Pero nunca te olvides, paréntesis ahí grande, nunca te olvides, si alguien está escribiendo, escríbalo, y si no, escríbalo aquí, vea, que el talento, mírame, la habilidad, la señal que te dejaron del cielo, habla de Dios en tu vida. No habla del todo de ti. De ti habla el fruto. De ti habla el resultado. Entonces cuando el Señor le dice, mira, ahí viene. ¿Qué te entregué? ¿Qué te di? ¿Qué haces ahí lloriqueando? Pastor, entonces no puedo llorar. Llore lo que quiera. Pero colóquese de pie, límpiese las rodillas. Camina hacia tu bendición, hacia tu llamado. Créele a tu Señor, porque Él fue el que te llamó. Mira, si Dios no tuviera nada contigo, no pierde el tiempo de haberte traído a la iglesia. ¿Para qué? Si te trajo es por algo. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu vida? Agárrate. Pelea con lo que Dios te ha dado a ti. Ay, es que yo quisiera cantar como Alexis. ¿Para qué? Es que yo quisiera predicar como Medina. Lo admiramos, lo respetamos a cada siervo de Dios, pero debes aprender a usar lo que Dios te dio a ti. A Moisés le dieron una vara. Y con esa vara solo ¿qué? Creyó y tocó el mar. Y el mar se abrió. Y mientras unos pasaron adorando, mientras unos pasaron cantando, mientras unos pasaron celebrando, los otros se hundieron y se murieron en la mitad de ese mismo mar. Alguien alabe a Dios. Porque tus enemigos sabrán que mientras se abre un mar imponente, tú lo alabas, ellos se mueren. Porque no fue creado para ellos. Al otro le dieron una piedra. Es que está bueno esto. Dijo un predicador famoso, ¿sigo o paro? Los tres que dijeron sigan se quedan. Vamos a orar para que los demás se vayan. Cuando David corre a línea de batalla, está bueno, ¿no?
Está gozando el hombre ahí. Cuando David corre a línea de batalla, porque la Biblia dice que él se colocó en línea de batalla. Y así como Moisés, en otro sentido, David escucha que Goliat le grita: ¿acaso soy yo un perro para que tú vengas a mí con palitos, con piedritas? ¿Y sabe qué aprendí? Que a Goliat no le convenía pelear con David. Porque, discúlpeme, humanamente Goliat no era cualquier pintado en la pared. Humanamente Goliat no era cualquiera parecido. Y matar a un muchachillo de 17 años que tira piedritas, a él no le daba ¿qué? El honor y la altura de decir que acabó con los mejores del pueblo de Israel. Pero aquí viene la clave. Cuando dependes de Dios, cuando dejas que Dios forme tu corazón, enfrentas las adversidades de la manera correcta, agarrado del Señor, entonces el Señor no le interesa levantarte del menosprecio, del vituperio, de la nada, para avergonzar a lo que se cree sabio y fuerte. Él es el que pelea por ti, contigo, y te da la victoria. ¿Alguien está ahí conmigo? Yo le voy a decir algo. Yo no estoy diciendo que Dios me haya revelado esto, pero David, de que tuvo que haber sentido miedo, sintió miedo. Eso no es cuento, hermano. Uno se para aquí, yo aquí estoy contento y grito y de vez en cuando miro caras y: Señor, ayúdame. Porque algunos lo miran así como que: ¿y esto qué? Relájese. ¿De dónde salió? ¿Qué está diciendo? ¿Sí o no? Y uno siente el temor, pero aquí tengo la piedra. Entonces asómese uno para que vea. ¿Y qué dice la palabra? La palabra dice que cuando Goliat vociferó y gritó, David también lo hizo. Porque tu enemigo necesita saber de tu boca quién eres, quién te llamó y a qué te llamaron. No le andes mostrando el miedo y tus lágrimas al enemigo. Muéstrale el Dios que va delante de ti. Muéstrale la palabra, muéstrale el propósito. El hombre se levanta y lo que le dice es, mientras el otro le gritó perro y lo maldijo, David se le paró de frente con la piedra que a él le dieron. Dígale al que está a su lado: pelea con lo que Dios te ha dado. Ay, es que yo quiero ir, Pastor Alexis, a un congreso de los 20 pasos para poder recuperar a mis hijos y a mi hogar. Póngase a orar. Dependa de Dios. Porque usted puede anotarlos todos, pero resulta que quizá esos pasos a usted no le darán resultado. Ay, gracias por su amén. Y se lo dice un pastor que Dios le ha permitido ir en crecimiento. Y he ido a cuantos congresos de crecimiento, de liberación, de esto, de lo otro. Y me he leído no sé cuántos libros. Y la gente piensa que esto es como por arte de magia. No, yo me leo un libro y ya. Gracias por su entusiasmo. No, señor. Esto es todos los días, enfrentando nuestras propias adversidades, peleando nuestras propias batallas, creyéndole al Señor cada día para ver su gloria y su mano de poder manifestada a favor de nosotros. Tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina, mas yo vengo contra ti con lo que me dieron, pero en el nombre del Dios Todopoderoso. Y la lanzó. Suena sencillo, ¿verdad? Hoy Dios quiere que usted pueda entender que cuando se le habla al profeta Ezequiel, el pastor lo dijo. De hecho, él fue el que me confirmó la palabra. Él sabe que yo le dije que dejáramos así porque ya David nos había bendecido. Pero escuche esto, usted necesitaba escuchar esto, porque Dios no quiere que alguien se sumerja pensando que todo le va a llegar como por arte de magia. Sumérjase y bien profundo, porque lo único que va a ver es la gloria de Dios si lo hace. Pero entienda que su corazón tiene que estar avisado, prevenido. ¿Se acuerda cuando Jesús le dice a los discípulos:
muchos en aquel día me dirán. Y luego también en un momento le dice, muchos son los y pocos los. Yo sé porque lo he visto en teología y por la palabra. Eso es otro contexto, pero quiero que me entienda la idea. No todo el mundo califica para esto. Pablo le dice a Timoteo, el que anhela obispado, el que anhela pastorado, el que anhela servicio a Dios, buena obra desea, pero es necesario. Dígale que está a su lado, es necesario. ¿Y sabe por qué me atreví a predicárselo? Porque yo sigo a su pastor y porque me he dado cuenta que los viene alineando hace rato, así como yo a mi iglesia, porque no podemos vivir de emoción del momento. Necesitamos dar fruto que trascienda en el tiempo y se sostenga para la gloria de Dios. Amén. Así que sumérgete en aguas profundas, deja que Dios te dirija. Ezequiel dice, y vino el varón y me hizo pasar. Diga, me hizo pasar. En el principio Dios pareciera que Él es el que en todo te hace ¿qué? Pasar. Me hizo pasar. Y eran aguas que daban a los tobillos, pero yo me podía sostener. Luego me llevó de nuevo por la ribera del río y llegamos a tal lugar y me hizo pasar, dice el texto otra vez. Y eran aguas que daban hasta las rodillas. Bueno, cuando usted está en aguas profundas, los que conocen el mar o la piscina o la playa, no sé, el río, y usted se mete, pero cuando el agua le da por los tobillos, aunque usted siente, vive la experiencia, la calidez del agua, etcétera. A algunos les gusta, ay, tan chévere, pero de ahí no pasan porque les da temor. Pero cuando usted dice ¿qué? Dígalo, me voy a sumergir un poco más, o voy a ir un poco más profundo, y las aguas ya le dan por las rodillas, usted ya tiene que ¿qué? Hacer algo de fuerza, porque el agua produce en usted cierto peso. ¿Sabe qué pasa con eso? Cuando le entregas tu vida a Jesús como lo has hecho, no te sorprendas de lo que estás viviendo. Es que a medida que va profundizando, el agua empieza a ejercer en tu vida cierto peso, a no dejarte con libertad a hacer lo que tú quieres. Ay, ay, ay. Luego dijo, me hizo pasar y ya era agua que daba por la cintura, digámoslo así. Y ahí hay un peso más grande. Ya tienes que hacerle buena ¿qué? Resistencia. ¿Ah? ¿Sí o no? Luego a los lomos. Finalmente dice, hasta que ya era un río que no lo podía pasar sino a ¿qué? A nado. A nado. ¿Usted entiende qué es eso? O sea, ya no puedes. Prepárate, estamos listos. No sé, Alex, ¿me vas a ayudar, Alex? Prepárate, escucha. Llega un momento en la vida con Dios en la que Él no quiere resistencia de tu parte. Él lo que quiere es que te dejes llevar. Que te dejes llevar. Porque las aguas profundas lo único que van a provocar en tu vida es que Dios te lleve al lugar de tu destino profético, al lugar que Él soñó contigo. ¿Alguien dice amén a eso? Colócate de pie, por favor.